comenzamos una nueva serie, esta vez en el libro del profeta Ageo. Así que quisiera invitarlos a abrir sus Biblias allí en Ageo, el primer capítulo. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Oremos al Señor. Padre, queremos acercarnos a tu palabra, a este texto que acabamos de leer, rogando, Señor, que a través de él tú nos hables, según, Señor, la necesidad que tiene nuestro corazón y que tú conoces. Tú eres soberano, Padre, y queremos someternos a ti esta mañana, rogando que tu palabra sea eficaz para trabajar en nuestros corazones, para discernir nuestros deseos, nuestros pensamientos y para traerlos cautivos a tus pies y poder actuar y obedecerte a ti, Señor, porque tú eres el Rey que merece toda obediencia, todo honor y toda gloria. Te lo rogamos, Señor, en el mérito de Cristo. Amén. Hay un documental en una cadena de Discovery Plus, un documental que es poco visto, poco conocido, pero es bien interesante. El título de este documental es La ingeniería abandonada, es el título. No es muy atractivo, ¿verdad? Básicamente, el documental lo que está presentando a lo largo de las diferentes ediciones es edificios, monumentos, castillos, grandes obras que se han dejado abandonadas por diferentes razones, por guerra, por amenazas nucleares, por falta de dinero, por diferentes circunstancias han quedado allí tiradas, abandonadas, sin acabar. Y básicamente lo que se puede ver en este documental, en las imágenes que muestran, es mucha maleza,
muchas piedras y hierros oxidados. Y al final la lectura que hace al ver estas edificaciones es mala planificación, desidia, corrupción, olvido y abandono, básicamente. Yo sé que todos nosotros hemos pasado alguna vez por un edificio así, medio hacer, ¿verdad? Y esa idea nos transmite a nosotros abandono y ruina. Habla mal del dueño de la edificación, habla mal del arquitecto, nos deja ver un poco allí lo que hay. Pero eso mismo nos pasa a nosotros con mucha frecuencia. Sabemos que tenemos que empezar y terminar algún proyecto, pero nos cuesta mucho terminar nuestros proyectos. Casi que si hicieran de nosotros, de nuestra vida, un documental, quizás el título podría ser Prioridades abandonadas. Cosas que hemos comenzado algún día y que hemos dejado de lado. Las abandonamos por pereza, por orgullo, por temor, por un sentido de incapacidad de poder llegar hasta el fin, o porque es mucho trabajo. Entonces las dejamos allí aparcadas y nos dedicamos a algo que sea más fácil, algo que nos gratifique más rápidamente, algo que sea más agradable a nuestro corazón. Y el tema del texto de esta mañana apunta a esa realidad. El pueblo que llega después del exilio en Babilonia está aplazando su misión, una misión que le había sido encomendada de parte de Dios a través del rey Ciro. Y en su lugar, en vez de ponerse a construir allí la casa del Señor, el templo, se dedican a hacer su vida, a construir casas bonitas, a trabajar en los campos, a atesorar sus ganancias, y aquella misión dejó de tener prioridad para el pueblo. Y es por eso que el Señor envía al profeta con este mensaje, para llamarlos a reconsiderar sus prioridades y enderezar sus caminos. Bajo esa perspectiva, entonces, el argumento del sermón de esta mañana es el siguiente. Ya es el tiempo. No aplaces más lo que tienes que hacer. Vamos a grabarnos ese punto clave del sermón. Y quiero desarrollarlo en tres aspectos, en tres temas, básicamente. El primero es que Dios confronta a su pueblo por ese abandono de su misión. El segundo es que Dios reordena las prioridades del pueblo. Y el tercero es que Dios consuela y anima a su pueblo para reiniciar la obra de construcción del templo. Vamos entonces con el primero. Dios confronta a su pueblo por evadir su misión, por aplazarla. En este momento histórico estamos hablando más o menos del año 520 a.C., unos 30 años antes de Esther. ¿Recuerdan aquel libro de Esther? Sí. A diferencia del libro de Esther donde Dios no se menciona, no aparece la palabra de Dios, en el libro de Ageo se menciona 34 veces en los 38 versículos. O sea, esto nos habla de la preeminencia que quiere tener el Señor en ese mensaje a través de Ageo. Como dije, unos cuantos años antes, Ciro II, el fundador del imperio persa, decreta el regreso del pueblo a su tierra para reconstruir el templo. Así que llegan en esa primera regreso unos 50,000 judíos con esa misión, con ese encargo, reconstruir el templo. Y al llegar, construyen el altar, ofrecen sacrificios al Señor y luego los albañiles comienzan a construir los cimientos del templo. Y cuando echan los cimientos, todo el pueblo se alegra. Dice el texto allí en Esdras, que es un poco el antecedente histórico de Ageo, dice ese libro que el pueblo gritaba de gozo, lloraba de gozo al ver que se estaba volviendo a levantar aquel templo. Había una gran expectativa, era todo un acontecimiento después de tantos años en el exilio, poder volver a su tierra, poder levantar otra vez el templo y adorar al Señor. Pero ¿qué sucedió? Allí en el capítulo 4 de Esdras nos cuenta que algunos adversarios, habitantes de Samaria, enemigos del pueblo, orquestan una estrategia para paralizar esas obras, incluso de manera violenta. Y lo lograron, paralizaron las obras. Han pasado 16 años desde entonces y lo único que queda del templo son las ruinas de sus cimientos. Piedras
tiradas aquí y allá, maleza, abandono, básicamente. La pregunta que surge entonces es, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Qué pasó con la misión que Dios les había encomendado? Más que olvidarse de la misión, más bien la evadió, la pospuso. Porque allí estaban las ruinas siendo testigos visibles de ese abandono. Ellos se acercaban y pasaban por allí con mucha frecuencia porque el altar estaba construido y ellos hacían sus ritos religiosos allí, pero no estaban cumpliendo la misión. Y esas ruinas de los cimientos del templo hablaban a gritos que el pueblo estaba aplazando algo que debía hacer con diligencia. El pueblo prefirió trabajar en el campo, generar riquezas para sí mismo, construir casas muy bonitas, artesonadas, dice el texto, es decir, con mucha madera, bien labrada en techos, en paredes. Se dedicaron a eso. Era más fácil construir sus casas. No había enemigos que se opusieran, tenían tiempo, tenían recursos para hacerlo, tenían las habilidades para hacerlo, pero no usaron todos esos recursos para construir el templo, sino para satisfacer sus propios gustos, para satisfacerse a sí mismo. Y ahí en ese momento entonces entra en escena Ageo. Entra Ageo, quien habla directamente a los responsables, a Zorobabel y a Josué. Lo encontramos allí en el versículo 2, con esas palabras que señalan y acusan la desidia del pueblo. Les dice, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Probablemente las personas de aquel pueblo no pronunciaban mucho esta frase, pero en el corazón estaba, ¿no? No ha llegado el tiempo, dejémoslo correr, ya llegará el día. Ya lo haremos luego. Hay una palabra que hoy día se utiliza con mucha frecuencia. Tal vez ustedes mismos las han pronunciado, la han escuchado. Procrastinar es esta palabra. ¿Cierto? Está de moda esta palabra. ¿Qué significa procrastinar? Casi nos cuesta un poco pronunciarla, ¿verdad? Básicamente significa postergar o retrasar una responsabilidad o deber, reemplazándolo por otro que es menos importante o más placentero, ya sea por miedo, por apatía o por pereza. Eso significa procrastinar. Nos vamos identificando un poquito, ¿verdad? Porque esto suele pasarnos con alguna frecuencia. Hay un personaje histórico que era reconocido en su época como un procrastinador de miedo. Sí, hoy nosotros lo admiramos. Se trata de Leonardo da Vinci. Es el genio, ¿no? La bibliografía de este hombre pues habla un poco de quién era él, ¿no? Sus grandes inventos, sus pinturas admiradas por todos. Seguramente si hemos ido alguna vez a París, hemos pagado la entrada para entrar al Museo del Louvre y ver allí la Mona Lisa, ¿verdad? Ese cuadro famoso de Leonardo. Pues si leemos con atención la historia, vamos a entender que este hombre, Leonardo da Vinci, tardó 15 años en dibujar la Mona Lisa. Parece que iba y trazaba una línea allí y se iba a hacer sus cosas y al rato volvía y hacía otra línea y así fue pasando y pasando el tiempo hasta que tardó 15 años. Incluso los expertos hoy que miran aquel retrato, aquel cuadro, dicen que quedó sin concluir, que no llegó a acabarlo. También se cuenta en su historia que le encargaron otro cuadro que se llama La Virgen de la Roca. Quien le encargó ese cuadro, fijaron en el contrato un plazo de 7 meses para dibujarlo. Pues Leonardo tardó 25 años en dibujar aquel cuadro. Así que era un hombre que le gustaba aplazar sus responsabilidades. El pueblo del exilio estaba igualmente aplazando su misión, aplazando sus responsabilidades. Y esto, vuelvo y repito, es muy común en nosotros mismos, más de lo que nosotros queremos admitir. Desde pequeños, tú ves a un niño de 4 o 5 años y le dices, ve a recoger tus juguetes. ¿Qué hace el niño? ¿Sale corriendo a recogerlos? No, comienza a aplazar su responsabilidad, ¿no? Se va a la otra habitación, enciende la tele, saca excusas y deja correr el tiempo a ver si los padres se encargan de recoger sus juguetes.
También pasa con los estudiantes. Le dan un trabajo de final de curso, dejan correr 1, 2, 10 meses, faltan 15 días para entregar el trabajo y no lo han hecho. Lo aplazan y al final están cogiéndose la cabeza porque no saben qué van a entregar dentro de 15 días cuando vence el plazo de entregar su trabajo de final de curso. También pasa con los empleados cuando tienen que entregar un informe que a veces es complicado o aburrido de escribir. Y dejan correr el tiempo hasta que el jefe allí les llama la atención. Mira, el informe es para esta tarde. Y ahí se ponen a toda carrera a escribir su informe. Van aplazando y aplazando las diferentes responsabilidades. Los padres también muchas veces aplazan su responsabilidad de instruir a sus hijos con la diligencia que nos manda la palabra, día a día recordándole la palabra del Señor, porque es un trabajo difícil, no es placentero y prefieren hacer otras cosas, ¿no? Prefieren ponerle la tele al niño, que lea la Biblia de dibujitos, el YouTube, con algunas historietas de la Biblia, pero ellos mismos ponerse a instruir a sus hijos ya es otro caso, ¿no? Así, queridos hermanos, vamos aplazando y aplazando el cumplimiento de nuestras responsabilidades, reemplazándolas por otras que nos resultan más agradables a nuestro corazón. Así que el Señor levanta su voz a través del profeta Ageo y confronta al pueblo con una pregunta repetida, la que acabamos de leer. ¿No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? La repite luego en el versículo 4 con una pregunta retórica. ¿Acaso es tiempo de que vosotros, especialmente vosotros, habitéis en casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? El Señor, en otras palabras, está diciendo, ¿en serio? ¿Es verdad esto que estoy viendo? Vosotros, especialmente vosotros que sois mi pueblo escogido, el remanente que guardé allí en el exilio de Babilonia y os traje aquí con la puerta bien abierta, incluso el rey ordenó dar todas las provisiones que necesitaban para construir este templo. ¿Vosotros estáis diciendo esto? ¿No es el tiempo de construir el templo todavía? Y en su lugar estáis haciendo vuestros asuntos, vuestras casas, acumulando riquezas, mientras esta casa está en ruinas. Un señalamiento tremendo de parte del Señor. El pueblo había cambiado el orden de sus prioridades. Lo que más les importaba no correspondía con la voluntad del Señor, con los intereses de Dios. Sus sueños, sus metas, sus esfuerzos apuntaban hacia otro lado, a satisfacer su propio corazón. Alguien dijo esta frase: el orden de tus prioridades es mucho más que un conjunto de cosas importantes. Se trata de quién eres. Se trata de tu identidad. Según tú tengas tus prioridades ordenadas, así eres tú. Es lo que dice básicamente esta frase. Hermanos, si no se trata de que sea pecaminoso el querer progresar, el querer tener una buena casa, el formarse mejor, el aspirar a un mejor puesto de trabajo, en darle la mejor educación posible a nuestros hijos, esto no es pecaminoso. No se trata de que este sea el problema. El problema es el lugar que ocupan esos deseos en nuestro corazón en relación con lo que el Señor está demandando de nosotros, en relación con los deseos y la voluntad de Dios. ¿Cómo encajan esos dos deseos? Y no estoy hablando de construir locales para la iglesia. Hoy día a nosotros se aplica en asuntos como la extensión del Evangelio, en nuestra santificación personal, en hacer el bien al prójimo, en la obediencia a Dios, en la mortificación de nuestro pecado. Recuerda, según tengas tú ordenadas tus prioridades, mostrarás finalmente quién eres, qué es lo que te importa. Quisiera proponerles hacer un ejercicio. En una hoja en blanco, trazar 2 columnas. En la primera columna, escribe todas las cosas a las cuales te dedicas cada día. En tu trabajo, en tu familia, en tus aficiones. ¿Qué haces allí? Escríbelo en una columna.
Y en la otra escribe lo que el Señor demanda de nosotros, esto que acabé de decir. Nuestra santificación, proclamar el Evangelio, hacer bien al prójimo, visitar a los enfermos, ir a las cárceles, mortificar nuestro pecado. Y luego que tenga las dos columnas escritas, intenta conectar una cosa con otra. A ver qué conexión existe entre lo que estás haciendo y lo que el Señor demanda de nosotros como creyentes. ¿Qué correspondencia hay? Por eso el punto del sermón es tan importante y lo voy a estar recordando. Hermano, ya es el tiempo. No aplaces más lo que sabes que tienes que hacer. Ya en el segundo punto, Dios reordena las prioridades de su pueblo. Ante esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, el Señor le señala dos imperativos. El primero lo encontramos allí en el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Un imperativo, meditad en vuestros caminos. Considerad vuestro corazón, está diciendo el Señor. Es un llamado a la reflexión. ¿Qué es reflexionar? Bueno, en el diccionario encontramos, reflexionar significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo, para formarnos una opinión sobre ese asunto y para tomar decisiones. Eso es reflexionar. Hacer un alto en el camino y ver qué estamos haciendo y qué cambios necesitamos hacer. Eso es. Así que el Señor está haciendo un llamado al pueblo de Israel, al pueblo judío que ha regresado del exilio, con tantos deseos de adorar al Señor, de volver a recuperar su relación con Dios y de repente se han olvidado por completo de lo que Él está demandando. Y el Señor les dice, mira, tienes que sentarte y considerar y evaluar y decidir qué es lo que tienes que hacer. Considerar en qué están puestos tus afectos, nos dice el Señor hoy a nosotros. ¿En dónde estás poniendo tus intereses? ¿Dónde estás gastando tus fuerzas, tu energía? ¿Dónde estás gastando tu juventud, tus años, tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con él? Luego, evaluar. ¿Qué resultados estás obteniendo con esa dedicación que haces de tus energías y de tu tiempo? ¿Qué resultado hay del énfasis, de las prioridades que tienes para ti? ¿Cómo te van las cosas, básicamente? Y entonces, con base en eso, decidir qué cambios necesitas hacer. Un imperativo con 3 grandes acciones: considerar, evaluar y decidir. Así que el Señor les está apuntando, señalando con el dedo, diciéndoles, ustedes están muy ocupados en sus casas, en sus trabajos y en sus deseos. ¿Y qué están logrando con ello? Les dice el Señor. ¿Qué están logrando con eso? Y ahí entramos entonces a esa evaluación que hace el mismo Señor en el versículo 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se llenan, no se sacian. Beben y siguen con sed. Se visten y siguen teniendo frío. Trabajan y cuando llega el salario es como si entrara en saco roto. ¿No les ha pasado eso alguna vez, hermanos? Que se han esforzado por una meta que tienen en la vida, quizás una buena casa, un coche nuevo, y entonces consiguen 2 o 3 trabajos y hacen 10, 12, 15 horas al día. Llega luego entonces la nómina al banco y de repente el coche se rompe. Hay que hacer una reparación en casa. Y allí va el dinero, ¿no? Se va como en saco roto. Y aquel gran esfuerzo, tanta dedicación, tantos sacrificios, ¿para qué? Se va en saco roto. Y para que no quede ninguna duda, el Señor vuelve a insistirles en los versículos 9 al 11. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso detuve las lluvias de los cielos, dice el Señor. Por eso la tierra está seca, por eso no produce los frutos. No llega el agua a los montes, no hay trigo, no hay vino, no hay aceite.
Si comparamos estas dos indicaciones de la evaluación que hace el Señor, el versículo 6 y este versículo 10 y 11, el Señor está diciendo, mira, el resultado de sus acciones son estas. No están satisfechos con ese trabajo y nunca lo estarán. ¿Por qué razón? Porque yo soy soberano y yo tengo el control de todos los asuntos. Y como yo soy soberano, entonces yo corto las bendiciones para que ustedes me miren a mí y vean qué es lo que está pasando entonces. Eso es lo que hace el Señor. Yo soy soberano y tengo el control. Estoy mostrando lo equivocado que están, dando prioridad a sus deseos, a sus ambiciones y olvidándose de lo que yo les he mandado. Ahora bien, si nosotros revisamos con atención esas consecuencias de tener prioridades desordenadas que el Señor anuncia aquí en estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que son consecuencias de violar el pacto de Dios. De hecho, si nosotros vamos a Levítico 26, a Deuteronomio 11, 28 y muchos otros pasajes anteriores, vamos a encontrar cómo el Señor describe las bendiciones de obedecer al Señor, de cumplir el pacto del Señor y también las consecuencias de incumplir el pacto del Señor. Y esto que el Señor dice aquí, en estos textos, corresponde casi con precisión a cómo el Señor retiene sus bendiciones a causa de un pueblo que ha sido infiel al Señor. Así que no es un asunto menor, es un asunto de desobediencia. De desobediencia a lo que el Señor dice. Ellos tenían esa misión de reconstruir el templo y estaban menospreciando esa misión. El templo para el pueblo judío era la presencia, eso significaba para ellos, la presencia especial de Dios en medio del pueblo. Eso era el significado, no era el edificio, las 4 paredes o las piedras que tenían que levantar. Era el significado que había detrás del templo. Era ese, ¿no? Dios en medio de su pueblo. Eso era el significado del templo. Así que cuando ellos dejan de construir el templo, lo que están diciendo es, no quiero a Dios en medio nuestro, medio mío. No quiero la presencia de Dios. Quiero hacer lo que me place. Eso estaban diciendo en su mensaje cuando abandonan su misión. No se interesaban por la gloria del Señor. Así que el señalamiento que está haciendo el Señor es un señalamiento muy fuerte. Porque, vuelvo y repito, no es un mero edificio. Es que están menospreciando la misma presencia del Señor. Están menospreciando la gloria de Dios. Así que es muy necesario para nosotros también hacer un alto en el camino y reflexionar, pensar, considerar, evaluar, decidir qué está pasando con nuestra vida. ¿Qué estamos recogiendo con el gran esfuerzo que hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué está pasando con nosotros en nuestra familia? ¿Qué está pasando con nosotros en nuestra salud? Con eso a lo cual nos dedicamos. Es lo que el Señor nos dice aquí. Considérenlo, evalúenlo y decidan. Si nosotros, cada uno de nosotros, tuviésemos un reloj de arena gigante en donde estuviera toda la arena que corresponde a nuestra vida y viéramos cada segundo caer un granito de arena, estamos seguros que pasaría 1 hora y caerían 3.600 granitos de arena. En un día caerían 86.000 granitos de arena. En un año caerían 31 millones de granitos de arena. Y déjenme decirles, esa arena se termina. Un día se termina. Ninguno de nosotros sabemos cuándo. Pero lo que sí sabemos es que un día esa arena termina. Así que, querido hermano, ya es el tiempo. No aplaces más lo que sabes que tienes que hacer. Entonces, el primer imperativo es ese. Meditar, reflexionar sobre la vida. El segundo lo encontramos allí en el versículo 8. Subid al monte, dice el Señor, y traed madera y reedificad la casa. El Señor insiste en la misión al pueblo. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Está hablando de trabajar, mucho trabajo. Y está claro que no era un trabajo sencillo. Tenían que subir a las montañas, escoger los mejores árboles, cortar esos árboles, quitar las ramas, trocearlos, cargarlos durante muchos kilómetros hasta traerlos al lugar del templo. Era un trabajo muy cansado. No era un trabajo de 2 días.
Se requería esfuerzo, se requería dedicación, se requería entrega, se requería una convicción. El pueblo debería dejar de centrarse en construir sus casas artesonadas, en su trabajo improductivo y dedicarse a cumplir su misión. Ese imperativo del Señor implica una decisión, no aplazar más su deber principal, no procrastinar más su misión, ordenar sus prioridades. ¿Por qué? Porque ya es el tiempo. No se puede aplazar más lo que hay que hacer. Trabajar duramente para el Señor. Sí, yo sé, hermanos, que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero nuestra respuesta a la gracia del Señor es el procurar nuestra santificación. Y eso es mucho trabajo. Nos demanda nuestra vida entregarnos a Él. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Y nos debemos completamente al Señor. Y en la otra parte de ese mismo versículo 8, el Señor dice lo siguiente. Él se compromete con su pueblo y pondré en ella, es decir, en el templo, en su casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Este versículo tiene todos los componentes de un pacto. Hay dos partes, el pueblo y Dios, ¿verdad? Hay una demanda que el Señor hace al pueblo de fidelidad, de obediencia, y hay un compromiso de parte de Dios hacia el pueblo. Hay una promesa de Dios. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. El Señor dice en una traducción más cercana al original, me complaceré en lo que vais a hacer en el templo. Aceptaré esa obra vuestra y me glorificaré en medio vuestro. Dios se está refiriendo a su gloria como el objetivo final. Hermanos, no era levantar un edificio. Eso quizás lo pueda hacer cualquier persona. El objetivo final al cual apunta el Señor es su gloria. Y ese es nuestro objetivo como creyentes, buscar la gloria del Señor siempre. Lo repetimos aquí con mucha frecuencia. La razón de nuestra vida como creyentes es buscar la gloria del Señor. Pero ¿qué significa en la práctica vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo ponemos eso en blanco y negro? Bueno, si tuviéramos la oportunidad de bajar aquí a un diccionario celestial y buscar allí por la entrada de la G, ¿qué significa la gloria del Señor? Encontraríamos la siguiente definición. Buscar la gloria del Señor significa una obediencia sin ninguna reserva. Eso es lo que quiere el Señor, que le obedezcamos. Así de sencillo y así de complejo. Así de sencillo porque es fácil de explicar, ¿verdad? ¿Quieres buscar la gloria del Señor? Obedécele. Sencillo, ¿verdad? Ahí está lo que el Señor ha plasmado en su voluntad, en su palabra. Lee la palabra, escudriñala en tu corazón, ve qué es lo que el Señor está demandando de ti y corre a obedecer. Eso significa dar la gloria al Señor. Pero también es complejo, porque todos sabemos lo que nos cuesta obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecer al Señor necesitamos despojarnos de nosotros mismos. Necesitamos arrancarnos nuestro orgullo. ¿Y cuánto nos cuesta eso, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta quitarnos nuestro egoísmo y darle la prioridad al Señor? Nos cuesta muchísimo y no queremos hacerlo y por eso andamos aplazando y aplazando lo que sabemos que tenemos que hacer. En el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús mismo dice lo que significa eso, de dar la gloria. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí esta palabra aborrece no significa odiar, como a veces podemos entenderlo, ¿no? No significa detestar, porque sería una contradicción de parte del Señor. Esta palabra se puede traducir como poner en otro lugar, en un segundo lugar. Así que lo que el Señor nos está diciendo es,
Si quieres ser mi discípulo, yo tengo que ocupar el primer lugar en tu vida. Eso es lo que dice el Señor. Por encima de cualquier interés que tengas, por encima de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tus hijos, de tus hermanas, incluso de tu propia vida, yo tengo que ser el centro de tu corazón, el centro de tus afectos. Por eso es complejo. Y aun cuando el Señor estuvo hablando en este texto al remanente de su pueblo, allí 500 años antes de Cristo, esos dos imperativos, queridos hermanos, también son para nosotros. Él te está diciendo a ti hoy, a ti y a mí, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es sencillo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Por favor, reflexiona. Considera en qué te estás ocupando, cuáles son tus prioridades, a dónde apuntas, en qué te estás desgastando. Mira ese reloj que sigue pasando granos de arena cada segundo. Haz un alto en tu camino. Piensa y evalúa qué resultados estás teniendo o puedes tener el día de mañana de ese orden de prioridades en tu vida y decídete de una vez por todas a obedecerme, a hacer lo que tienes que hacer. Emprendéis mucho y resulta poco. Metéis en la casa, pero yo lo aviento. ¿Por qué? Dice el Señor, porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de vosotros se ocupa de su propia casa. Hermanos, ¿no crees que ya es tiempo? No aplaces más lo que sabes que tienes que hacer. Ya hemos dicho que la importancia del templo no era el edificio en sí mismo, sino lo que éste representaba, la misma presencia gloriosa de Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde el pueblo podía relacionarse con el Señor. Era a donde venía a ofrecer sus sacrificios, a ofrecer su arrepentimiento y alcanzar el perdón del Señor. Eso era lo que representaba para el pueblo el templo. Pero aquel templo de Zorobabel no fue sino una pequeña sombra del verdadero templo con mayúsculas. El Señor Jesucristo. Él mismo se define como el verdadero templo allí en el Evangelio de Juan. Cristo es el templo viviente, queridos hermanos. Cristo es el templo en el que el Padre se complace. ¿Se recordáis lo que dice el versículo? Allí yo me complaceré y seré glorificado. Pues en Cristo se alcanza esa plenitud de la complacencia de Dios, donde Él manifiesta o en quien manifiesta toda su gloria. Porque Cristo mismo es Dios que se hizo hombre y vino a morar entre nosotros para que pudiéramos conocer su voluntad, para que pudiéramos contemplar su gloria. Así que es en Cristo en que hemos cumplido ese pacto del versículo 8. Yo me complaceré y seré glorificado. El Señor Jesús dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Y eso sucedió exactamente. Cristo fue muerto en la cruz del Calvario por causa de tu pecado y de mi pecado, pero a los 3 días se levantó victorioso para reinar por la eternidad. Él es el Rey y por eso debe tener el primer lugar del corazón de sus hijos, de sus discípulos. Él es el templo a quien acudimos para contemplar la gloria del Señor. Con Él nos debemos relacionar para buscar su voluntad, para alcanzar el perdón, para tener en orden nuestras prioridades, porque Él es nuestra prioridad. Nuestra misión, queridos hermanos, es seguirle a Él sin perderlo de vista, porque Él nos llevará de la mano a casa. Casa que Él mismo está preparando para nosotros, que Él mismo está artesonando para nosotros. Vemos allí el contraste, ¿no? El pueblo se negaba a construir su casa, el Señor Jesús está preparando casa para ti y para mí. Ageo le dice al pueblo que prepare casa para Dios porque está en ruinas. El Evangelio nos dice que Cristo está haciendo casa para nosotros que estábamos en ruinas. Hermanos, si no fuese por Él,
seríamos como aquellos edificios derruidos donde no hay sino maleza y piedras por el suelo. Pero Él ha venido para levantarnos en victoria por su gracia, porque no merecíamos nada de Él. Las prioridades, querido hermano, de tu vida deben estar ordenadas de tal manera que estés preparado para entrar a casa, a esa casa celestial. Que estés creciendo en el conocimiento de Dios, que estés creciendo en obediencia al Señor, obediencia a su palabra, que estés creciendo en santidad. Por eso, hermanos, ya es el tiempo. No aplaces más lo que tienes que hacer. Y también quisiera hablar a los amigos que nos acompañan, quizás a los jóvenes que son hijos de creyentes. Si no perteneces a ese pueblo de Dios, porque no has mirado a Cristo con fe y no has acudido a sus pies en arrepentimiento, no has creído al Evangelio del Señor, déjame decirte con toda honestidad, no habrá casa preparada para ti. Debes preguntarte entonces, ¿a dónde llegarás cuando Dios, el dueño de tu vida, te llame de este mundo? Cuando ese reloj deje de gotear arena. Por lo tanto, para ti también son estas palabras. Ya es el tiempo. Vuélvete al Señor. No aplaces más la reconciliación con nuestro Salvador. Entramos así a la tercera parte, la final de este texto. Dios consuela y anima a su pueblo. Qué bueno que tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que no solamente nos señala nuestros pecados, que no solamente nos muestra lo muy pecaminoso que es nuestro corazón, sino que brinda sus manos consoladoras para levantarnos y para poder seguir adelante en la vida. Así que en la última parte del texto de hoy vemos 4 consecuencias o efectos del mensaje confrontador del Señor. El primer efecto que causa en el pueblo es el temor de Dios. Dice el texto allí en el versículo 12 al final, y temió el pueblo delante de Jehová. Cuando escuchó el mensaje de Ageo, temió el pueblo delante del Señor. El pueblo recibió la reprimenda del Señor, recibió esa reprensión, lo hizo dócilmente, sin rebeldía, con temor, dice el texto. Entendió que en verdad sus prioridades estaban equivocadas, entendió que en verdad su corazón se había desviado hacia sus anhelos, sus deseos y que habían olvidado la misión que tenían, que esas prioridades estaban desordenadas, que sus prioridades estaban hablando mal de ellos, de dónde estaban, que se habían apartado del mandato del Señor. Por lo tanto, vemos detrás de esa frase, temió el pueblo delante de Jehová, vemos entonces un sentido y genuino arrepentimiento de parte del pueblo. Cómo el Señor, por medio de su palabra, produce arrepentimiento en su pueblo. Ese es el primer efecto. El segundo efecto, la segunda consecuencia de la palabra del Señor es el consuelo de parte de Dios. El Señor dice, yo estoy con vosotros. 4 palabras, pero qué profundas palabras. Yo estoy con vosotros. Es la respuesta de Dios. Él acepta el arrepentimiento del pueblo y los consuela confirmando su presencia en medio de ellos. Qué palabras de mayor consuelo, queridos hermanos, poder recibir de parte del Señor. Yo estoy con vosotros cada día. ¿Vemos la gracia del Señor? Ese pueblo no merecía sino el castigo de Dios. Nosotros no merecíamos sino el castigo del Señor. Pero el Señor extiende su mano y nos dice, yo estoy con vosotros. Retumba en nuestros oídos la palabra del Señor Jesús cuando nos manda nuestra misión, ¿verdad? Id por todo el mundo, predicad el Evangelio, haced discípulos. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros todos los días. Estoy con vosotros. No estamos solos. El Señor no nos ha dejado tirados a mitad de camino. Él sabe que somos débiles y por eso afirma aquí
al pueblo y nos afirma hoy a nosotros. Él estará con nosotros todos los días. Qué bueno, ¿verdad? Qué mensaje del Señor. En tercer lugar, Dios anima y capacita a su pueblo. Allí en el versículo 14, dice el Señor que despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Josué y de todo el resto del pueblo. Despertar el espíritu, ¿qué significa eso? Pues esto tiene que ver con la operación del Señor para capacitar a su pueblo para obedecerle. Vemos allí ese gran misterio de la obra sobrenatural de Dios derritiendo nuestro corazón, derritiendo el corazón de su pueblo, haciéndonos tiernos para escuchar su voz, llevándolo o llevándonos a la obediencia gozosa a su voluntad. Oh, queridos hermanos, ¿qué tanto deberíamos pedirle a nuestro Señor cada día? Señor, haz nuestro corazón tierno a tus palabras. Haznos obedientes a ti, porque de nosotros no sale esa obediencia. De nosotros sale rebeldía. De nosotros sale orgullo, sale egoísmo. Señor, quebranta mi corazón y hazme obediente a ti. Mueve, despierta mi espíritu para obedecerte. Y el cuarto efecto de las palabras del Señor es que el pueblo actúa. Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios, dice allí al final del texto, el versículo 14. El Señor movió el espíritu del pueblo y el pueblo respondió en obediencia. Y fueron a trabajar y a reedificar el templo. Pasaron solamente 24 días desde el momento en que Ageo comienza a lanzar el mensaje, a predicar la reprensión de parte del Señor, y el pueblo responde rápidamente. No procrastinaron más su misión. Obedecieron al Señor. Actuaron con diligencia y se pusieron manos a la obra. ¿Por qué? Porque el Señor puso en ellos el querer como el hacer, su buena voluntad. Todo es obra de Dios, hermanos. Nosotros no aportamos nada. El Señor lo hace todo. Nos reprende, nos exhorta, nos llama al arrepentimiento, pone arrepentimiento en nuestro corazón, pone su espíritu en nuestras vidas, nos despierta para que obedezcamos. Él lo hace todo. Gloria al Señor por ello. Hermanos, si somos honestos, admitamos que como aquel pueblo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Él demanda que mortifiquemos nuestro pecado, aquel vicio que nos asedia, que no conformemos nuestra mente a la de este mundo, que no proveamos para los apetitos de nuestra carne, que instruyamos a los nuestros, a nuestros hijos, que amemos a nuestra esposa, que respetemos a nuestro marido, que llevemos con diligencia el evangelio a tu prójimo, a nuestro prójimo, que tomemos decisiones filtrándolas por la palabra del Señor, que dejemos aquella relación que no nos conviene, que resolvamos aquel conflicto que se ha enquistado con nuestro hermano en la iglesia. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Hagámoslo. Es tiempo de obedecer al Señor. El mensaje del Señor esta mañana es ese, queridos hermanos. Haz un alto en tu camino y reflexiona si realmente tú estás buscando la gloria de Dios como algo prioritario, como lo más prioritario de tu vida. O si estás anteponiendo tus propios intereses, tus miedos, tu pereza, tu comodidad, o cualquier mala excusa de las que solemos hacer por el camino. Esa es la invitación hoy para nosotros. Hermanos, las ocupaciones del día a día absorben con avidez nuestro tiempo, nuestra vitalidad, nuestras fuerzas. Y al final del día terminamos extenuados. ¿No podemos preguntarnos, ¿vale la pena vivir así?
¿No será mejor tiempo de sentarnos, hacer una pausa, evaluar nuestra vida, medir los resultados que estamos obteniendo con ese agite de nuestra vida y entonces corregir valientemente nuestro rumbo, poniendo nuestras prioridades en orden según la voluntad del Señor? Ya es tiempo, hermanos, no aplaces más lo que tienes que hacer. O como dice el texto que leímos hace un rato, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Amén. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón, Señor. No podemos ocultar nada delante de tu presencia. Por eso, Señor, queremos rogarte que tú nos perdones, porque solemos aplazar la obediencia a ti, Señor. Y solemos buscar nuestra propia comodidad, nuestros placeres, lo que nos gusta, en vez de obedecerte a ti, Señor. Tú lo has dado todo por nosotros. Padre, te rogamos que pongas en nosotros un corazón tierno, un corazón que te obedezca, un corazón que mire a Cristo y lo siga hasta que lleguemos a casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.